Muy buenas tardes, profesora, compañeras. Eh, el tema que nos tocó exponer hoy es patologías musculoesqueléticas, hernia discal y LME. Dentro de las integrantes tenemos a Yulexi Muñoz, Jennifer Carrillo, Yanela Perea, Julia Fernández e Ingrid Zambrano. ¿Qué es una hernia discal? Bueno, vamos a dar una pequeña definición de lo que es una hernia discal. Esta nos indica que es un desplazamiento del núcleo pulposo a través de una fisura en el anillo fibroso del disco intervertebral. Como mecanismo de acción, tenemos que puede ejercer presión sobre los nervios cercanos a la médula espinal. Dentro de su ubicación, la más frecuente está dentro de la región lumbar, dentro de la L4, L5, L5 y S1, dentro de lo que es la columna vertebral y la región cervical. De las manifestaciones clínicas y diagnósticos de la hernia discal, tenemos lo que son los síntomas, los signos y síntomas, como es el dolor irradiado por la ciática y parestesias, hormigueo. La debilidad muscular en casos graves, disfunción de esfínteres, síndrome de cauda equina. Y dentro del diagnóstico tenemos, dentro de lo que es el examen físico, maniobra de la SEGEC para detectar irritación del nervio ciático. Dentro de las imágenes o exámenes que se pueden realizar, tenemos la resonancia magnética, que es el método más preciso, y dentro de la función nerviosa tenemos el electromiografía. A continuación, mi compañero. La etiología y fisiopatología. En la etiología, la degeneración de disco es la causa principal. Estos pueden ser por procesos generativos relacionados con la edad, deshidratación del disco, pérdida de elasticidad, debilidad del anillo fibroso. Estas son las más comunes. También existe la sobrecarga mecánica. Eso puede ser ocasionada al levantar objetos pesados incorrectamente, movimientos repetitivos de flexión y rotación y malas posturas prolongadas. Y el trabajo, cuando también tienen trabajo físico intenso. Otra de las causas es el traumatismo. Estas pueden verse por caídas, accidentes de tránsito y golpes directamente en la columna. Otro de sus causas son los factores ocupacionales, como los trabajos con vibración. Especialmente esto se da más con los pacientes, los conductores de los buses o trailers que permanecen casi 24/7 sentados. El sedentarismo, permanecer mucho tiempo sentado. Los factores genéticos, predisposición familiar, alteraciones en colágenos y la matriz dis- discal. Otra de sus causas es la obesidad, ya que esta se aumenta de la carga sobre la columna vertebral. Hay una sobrecarga de su peso mismo. Otra de sus causas es el tabaquismo, ya que esta disminuye lo que es la oxigenación del disco, acelera la generación discal. Eh, También tenemos las alteraciones anatómicas, como son los escoliosis, hiperlordosis, que son, o también las diferencias en longitud de las piernas, una puede ser más larga que la otra. Los factores de riesgo más comunes también es una de sus causas, ya que esto se da entre la edad de 30 a 50 años. Especialmente se da más en lo que es sexo masculino, ya que ellos tienen un trabajo pesado
más trabajo pesado que las mujeres, la falta de actividad física, la mala en ergonomía. El proceso patológico, aquí el anillo fibroso se debilita por envejecimiento o trauma, el núcleo se extruye y activa una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas y prostaglandinas, que intensifican el dolor. Siguiente, por favor, compañera. Aquí, dentro del plan de cuidado de la hernia distal, escogimos este diagnóstico, ya que esto es un diagnóstico real, que es el dolor agudo. Eh, Se define como la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, de inicio súbito o reciente y de duración inferior a 3 meses, relacionado con lo que es la compresión nerviosa secundaria, a hernia distal y manifestado por verbalización del dolor lumbar irradicado, limitación de la movilidad, rigidez muscular, adopción de posturas antálgicas. Como resultados, tenemos en NOC el nivel del dolor. Y los indicadores que escogimos fueron intensidad del dolor, expresión facial del dolor y limitación funcional por dolor. Su escala de medición va de 1 severamente comprometido a 5 no comprometido, entre las cuales las tres indicadores mantenemos en 4 y aumentamos a 5. Las intervenciones, tenemos el manejo del dolor. Dentro de sus actividades está valorar la intensidad, localización y características del dolor antes y después de las intervenciones, favorecer posiciones corporales que disminuyen la presión sobre la columna vertebral, aplicar medidas no farmacológicas para el alivio del dolor según indicaciones y educar al paciente sobre la importancia del reposo relativo y evitar movimientos bruscos. Otra de sus intervenciones tenemos cambio de posición. Dentro de sus actividades debemos asistir al paciente en los cambios posturales, manteniendo alineación corporal adecuada, evaluar la tolerancia al movimiento durante cada cambio de posición, prevenir la rigidez y el movimiento y el aumento del dolor mediante cambios posturales programados y enseñar al paciente técnicas seguras para sentarse, levantarse y acostarse. Sigue mi compañera. Gracias. Ya, yo voy a hablar sobre las lesiones musculoesqueléticas, conocidas con las siglas LME. Bueno, estas son afecciones en músculos, tendones, ligamentos y nervios, a menudo agravadas por la actividad laboral. Em, Sus características pueden ser, o sea, pueden ser agudas debido a traumatismo o crónicas por sobrecarga, por esfuerzo, por mucho esfuerzo y seguido. Impacto. Estas son la principal causa de ausentismo laboral. Por el dolor que tiene el paciente, pues muchas veces tiende a pedir lo que es reposo. Y también disminuye, si es que no pide reposo, pues, pero su rendimiento ya no es igual, disminuye debido al dolor. ¿Cómo podemos evaluar las complicaciones? Pues mediante la historia laboral, el rango de movimiento y el uso del cuestionario nórdico, eh, que es una herramienta ergonómica. Su fisiopatología incluye strains, que es una tensión excesiva, y tendinopatías y cicatrización patológica que limita la función. Entonces, esto debido a la inflamación que tienen lo que es, los tendones o los ligamentos, tienden a
luego a cicatrizarse y a ver tendinopatías. Y, o sea, como que a ponerse rígidos los ligamentos y esto limita el funcionamiento del miembro superior o inferior. Entre sus complicaciones tenemos dolor crónico, discapacidad funcional y jubilación anticipada. Tenemos como tratamiento y prevención acerca de enfermería, el manejo médico, antiinflamatorios, analgésicos y en caso refractarios, cirugía, disconceptopía o función, intervención ergómica, rediseño del puesto de trabajo, pausas activas y educación postural. Como prevención tenemos este fortalecimiento del core y músculo de la espalda, control de peso y abandono del tabaquismo, mejora la nutrición discal. En el plan de cuidado tenemos como el dominio, 3 confort, clase 2, confort físico, código de diagnóstico, el 00132, dolor agudo. Como definición o diagnóstico, experiencia sensorial y emocional desagradable asociadas con daño tisular real o potencial, de inicio súbito o reciente y de duración inferior a 3 meses, relacionado con el proceso inflamatorio y daño musculoesquelético, secundario a traumatismo manifestado por verbalización de dolor localizado, limitación de movilidad, rigidez muscular, hipersensibilidad al movimiento y adopción de posturas antálgicas. Como en el no, perdón, en el ni, perdón, en el no tenemos como resultado el dominio salud fisiológica, clase confort físico, como resultado el 2102, nivel del dolor. Como indicadores tenemos el 210201, intensidad del dolor. Como segundo indicador tenemos el 210204, expresión facial de dolor. Como indicador 3 tenemos el 210206, limitación funcional por dolor. En la escala de medición, en el 1 tenemos de severamente comprometido de 4 a 5, sustancialmente comprometido de 4 a 5, moderadamente comprometido de 4 a 5. En el NIS tenemos las intervenciones, clase confort físico en campo 1, fisiológico básico. Tenemos como código 1400, manejo del dolor. Como actividades, la actividad 1 tenemos valorar la intensidad, localización y características del dolor antes y después de las intervenciones. Como la actividad 2, tenemos favorecer posiciones corporales que disminuyan la presión sobre la columna vertebral. Como la actividad 3, tenemos aplicar medidas no farmacológicas para el alivio de dolor según indicaciones. Como actividad 4, tenemos educar al paciente sobre la importancia del reposo relativo y evitar movimientos bruscos. Como la segunda intervención tenemos en clase actividad y ejercicio, campo fisiológico básico con el código 0840, cambio de posición. En la actividad 1 tenemos a asistir al paciente en los cambios posturales manteniendo alineación corporal adecuada.
Como la actividad 2 tenemos a evaluar la tolerancia al movimiento durante cada cambio de posición. Como la actividad 3 tenemos prevenir la rigidez y el aumento del dolor mediante cambios posturales programados. Como la actividad 4 tenemos enseñar al paciente técnicas seguras para sentarse, levantarse y acostarse. Como Julie, conclusión, ponle pa. ya, como conclusiones, tenemos que la prevención y la detención temprana son claves para evitar el daño crónico. Es fundamental un enfoque multidisciplinario, médico, fisioterapéutico y ergonómico. La educación al paciente sobre higiene postural es la herramienta más efectiva para la salud a largo plazo.